vamos inmediatamente a Europa. Los invito a que vayan con ¿A nosotros. la gira ya? ¿La gira? ¿Eh? ¿Ya es la gira? No, no es pero tiene que ver, finalmente. Bueno, más bien, no tiene nada que ver con la gira, pero sigue siendo Europa. Porque Isabel Mejía, nuestra corresponsal en Alemania, estuvo en Italia todo el fin de semana en la cumbre sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Todo esto en Roma, en el Vaticano. Acuérdense que el Vaticano está mero dentro de Roma. Y ahí estuvo Isabel Mejía. Isabel, te saludamos con gusto. Buena tarde para ti. Muy buenos días allá en México, Broso. Pues sí, este fin de semana terminó esta cumbre histórica que reunió a 200 cardenales de todo el mundo sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. La verdad es que se esperaba mucho del encuentro, sobre todo cuando el pasado jueves, cuando se abrió la cumbre, el Papa Francisco afirmó en su apertura que los católicos no buscaban una simple condena, sino acciones concretas. Se habló que se debería mirar el monstruo a la cara sin miedo si realmente se quiere acabar y vencerlo. Esto se dijo cuando se abrió esta cumbre el pasado jueves, cuando se inauguró. Pero al final de 4 días, que fue la tarde de ayer que terminó, la cumbre de verdad que no fue otra cosa que un curso intensivo de verdad de violencia sexual. Fue un debate de verdad emocional, hubo lágrimas, disculpas y debemos, pero al final no se llegó a nada concreto. Y digo que hubo lágrimas porque hubo un caso de una mujer que se paró y dijo, soy una mujer de 50 años, y detalló cómo un cura abusó de ella cuando tenía alrededor de 6 años. Fue forzada a abortar en 3 ocasiones, dijo, y me destruyó el resto de mi vida. Una mujer de 50 años. Fue de los casos donde se vio que corrieron lágrimas en la sala donde estaba esta mujer. Además, se habló del celibato y la homosexualidad dentro de la iglesia. No fueron unos temas dominantes, sobre todo lo del celibato, porque los participantes dijeron que ninguno de estas dos cosas estaba relacionada con los abusos sexuales dentro de la iglesia. ¿Cómo? Por su parte, el cardenal alemán Reinhard Marx reconoció que esto es muy grave, reconoció que la Iglesia Católica ha destruido archivos sobre víctimas de abuso sexual, incluso de los responsables. Habló también, dijo que hay casos que ni siquiera se han documentado, que hay miles de casos que ni siquiera se han documentado, que ni siquiera se conocen. El cardenal llamó a la Iglesia no solo a transparentar los casos de abusos sexuales, sino también sus finanzas. Un tema bastante delicado y bastante fuerte que se ha cuestionado a la Iglesia para que abran sus finanzas, para que transparenten cómo reciben el dinero, cómo lo gastan. Dijo que esto es muy importante si se quiere que la Iglesia siga siendo fuerte ya no siga perdiendo sus católicos, dijo el cardenal. Tiene que abrir sus finanzas, tiene que aclarar qué es lo que sucede ahí dentro y también el caso de los abusos sexuales. Hubo 2 intervenciones de mujeres, una mujer representante de la India, pero el caso que más llamó la atención, la voz que más se escuchó fue la voz de Valentina Lasraki, esta corresponsal de Televisa ya durante 40 años en Roma. Dijo que existen 2 bandos en el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, los que están con las víctimas y los que están con los abusadores. Así es. Háganse una pregunta, dijo Valentina, ¿son ustedes enemigos de los abusadores y de los encubridores? E hizo un llamado a la Iglesia, le dijo que la prensa puede ser su aliado, no enemigo. Les ayudaremos a encontrar las manzanas podridas. Y además les recordó que la Santa Sede ocultó por más de 60 años la pederastía del fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel. Ya en su declaratoria final, que fue la tarde de ayer, el Papa Francisco ya no fue ese discurso de apertura. Dijo que el abuso contra menores es un problema en todo el mundo, pero cuando se da dentro de la Iglesia es aún más serio y escandaloso, dijo. Afirmó que las personas consagradas son escogidas por Dios
para guiar a las almas a la salvación. Se dejan dominar por su fragilidad o enfermedad humana, dijo el Papa, y por lo tanto se convierten en herramientas de Satanás. En la cumbre participaron unas 12 víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, quienes al final, al escuchar el discurso del Papa al final de la cumbre, la verdad se sintieron indignados, dijeron ellos ante este discurso. Lo calificaron de un desvergonzado intento de ponerse al frente del movimiento sin enfrentar la culpa y el fracaso y tomar un cambio real. En esta cumbre se dieron a conocer 7 lineamientos que yo los leo y no le encuentro realmente la fuerza a estos lineamientos, que se van a redactar en unas 4 semanas, van a estar listos. Pero se habló de protección a los menores, seriedad impecable, purificación, formación, reforzar a la Iglesia, acompañar a las personas abusadas. Se habló de protección a los menores, pero jamás se mencionó quién va a inspeccionar a los inspectores y sobre todo quién se va a encargar de llevar, ante quién se van a enfrentar los abusadores, a la justicia del Vaticano, a la justicia de Dios o a las autoridades. De esto jamás se habló. La verdad es que la prensa, todos los presentes ya en el cierre de esta cumbre, pues la verdad se veían caras largas diciendo como esperábamos más de esta cumbre. Las organizaciones que defienden y que están apoyando a las víctimas también dijeron que se sentían decepcionadas, que no, estos 7 puntos pues realmente no van a ayudar en nada y que esperaban la redacción ya del documento final para saber si realmente va a haber un castigo, a los padres, a los cardenales, a quienes han abusado de esto, de niños, de jóvenes. De esto fue al final lo que pasó. Afuera y en el Vaticano había manifestaciones. La verdad es que también se esperaban manifestaciones, o sea, grandes manifestaciones, pero tampoco las hubo. O sea, no hubo nada de esto. Son muchos siglos, Isabel Mejía, de estarle dando vuelta a las mismas cosas. Y claro, la fe de tanta gente del mundo hace rehenes a muchas conciencias. Y ya hemos visto, hemos leído hasta la saciedad de los curas y de los mismos papas que tenían sexo hasta con sus mascotas, hombre. ¿Y por qué deciden lo de la castidad? ¿Y por qué deciden que ya no se casen los padres? O sea, todo eso está consignado, está por escrito. Y como tú dices, de pronto cuando algo puede suceder y la gente está pendiente que por fin suceda, la alta jerarquía católica cree que todavía tiene tiempo como para adorar la píldora, mientras que la religión católica se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Sí, de eso se habló muchísimo. Por ejemplo, aquí en Alemania, es un país, tú lo sabes, con miles de casos, no muchos, miles de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Y se ha tratado ya durante años de terminar con esto del celibato. Se ha hablado ya de esto, pero al final pues no se llega a nada concreto y los principales diarios, todos traen en portada lo que fue esta conferencia y todas las portadas son en blanco y negro. O sea, no hubo absolutamente nada. Se esperaba más. Y desde luego ya esto de esperar ya es una exigencia. O sea, tú conoces los casos de Alemania, hemos visto los casos de Estados Unidos y la cantidad de dinero que se ha metido para acallar muchas cosas en Estados Unidos, lo que ha pasado en Sudamérica, el silencio cómplice en México, donde no se ha tocado a nadie y ni siquiera una disculpa se ha dado a esta sociedad que vio nacer a Marcial Maciel. O sea, y mira, nada más quiero acordarme y quiero recordar junto contigo quien
quien se sienta un poco agorzomado por lo que estamos hablando aquí de la Iglesia Católica del Vaticano, de la pederastia, de los sacerdotes que echan a perder la vida de niños y de niñas, no dejen de leer si alguna comezón les queda dentro de su espiritualidad. No dejen de leer La puta de Babilonia, de Fernando Vallejo. Es los estudios sobre la fe dogmática cristiana contemporánea y de los últimos 1700 años. O sea, no hay novedades, Isabel, no hay novedad. Está consignado en este libro que se llama La puta de Babilonia, 1700 años de por qué se llama así el libro. O sea, este fin de semana lo que tú fuiste a ver apenas se movió una brizna de polvo de todas las tumbas y las desgracias que han sembrado estos cuerpos sin alma. Y sí, ya era hora de que pasara algo. Para eso estuvieron ustedes ahí. Y celebro, Isabel, que Valentina haya tomado carta en el asunto. Valentina, que lleva tantos años cubriendo esa fuente y que sabe tantas cosas que podría ser 10 libros. Y por lo pronto nada más se está poniendo algo sobre la mesa. Exactamente, fue un discurso fuerte y la verdad muy retomado casi por la mayoría de la prensa. Sí. O sea, realmente la mayoría de la prensa tomó su discurso de ella porque fue muy fuerte y muy directo hacia la Iglesia Católica, hacia los presentes que eran los cardenales. Fue un discurso fuerte y todos retomaron ese discurso porque creo que fue lo que más llamó la atención de porque hubo mucha gente que participó, pero de lo más fuerte podríamos decir que fue el discurso de ella. Y ella que conoce tan bien las tripas de esa fuente que es suya desde hace décadas y que sabe perfectamente cómo ha lidiado y mediado entre las vísceras del Vaticano y los medios de comunicación. Ella sabe muchas cosas y tan sabe cosas que de pronto se volvió el discurso más estricto en cuanto a las fallas de la Iglesia Católica y te agradezco mucho, Isabel, que nos hayas regalado tu relato de ese viaje que tuviste a Italia y que ahí está pendiente y es ya no es una astilla, es la misma cruz que se les enterró en los ojos. La misma cruz, no es la viga en el ojo ajeno, es la cruz que tienen clavada en los ojos, nada más por decirte un órgano. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Grosso. Muy buen día allá en México. Igualmente para ti allá en Alemania, Isabel Mejía. Un abrazo para ti.